Bien, guía número 2, condiciones. Bien, en esta guía vamos a revisar algunos ejercicios de condiciones y básicamente acá nos vamos a encontrar con una instrucción nueva. Bien, la primera guía tiene que ver básicamente con entender qué es lo que es la entrada, proceso y salida, qué es lo que se hace en cada una de esas instrucciones. Bien, y en esta oportunidad vamos a revisar las instrucciones de condiciones, en donde aquí ya no basta con entregar una solución matemática, sino que también el algoritmo va a tener que en algún momento preguntar o decidir si me voy a ir por un camino u por otro. Bien, o sea, vamos a tener que utilizar acá, en este caso, los operadores relacionales y los operadores lógicos. Bien, entonces es muy importante que se puedan complementar con lo que ya han ejercitado y con lo que han practicado. Bien, vamos a partir con ejercicios muy simples, que en este caso va a ser el primer ejercicio de la guía, que tiene que ver con decidir, básicamente. Bien, cuando nosotros hablamos de decisiones, nos vamos a encontrar con una condición y nosotros, cuando nosotros, en este caso, hacemos una pregunta, por lo general respondemos, ¿verdad? Respondemos esa pregunta con un sí, me la sé y respondo, o podemos decir, chuta, esta pregunta no me la sé y simplemente respondo falso, no me sé la pregunta. Eh, o en algunos casos, dependiendo de la entrada, nosotros vamos a dar la respuesta adecuada. Bien, entonces eso es lo que en el fondo tenemos que ir entendiendo y conociendo. Bien, por ejemplo, el primer ejercicio dice lo siguiente: escriba un programa que lea un número entero, o sea, nos está diciendo que leamos un número y determine si es igual a 10 o no. Entonces, por ejemplo, es lo mismo que nosotros estuviéramos, por ejemplo, enseñándole a una persona. Bien, es lo mismo que nosotros estuviéramos enseñándole a una persona, por ejemplo, a un niño. Bien, y nosotros le mostremos en la pantalla un 5 y nosotros le preguntemos a esa persona, un niño que está mirando, ¿cierto? Esa pantalla, le estamos preguntando, ¿es un 10? Bien, y el niño lo que va a hacer en su cabecita, ¿cierto? Es pensar, ¿cierto? Y comparar, ¿no? Y va a responder, obviamente, no, no es un 10. Luego, si después nosotros le mostramos en otra pantalla el número 10 y le hacemos la misma pregunta, el muchacho, ¿cierto? Va a decir, sí, es un 10, ¿verdad? Eso es es lo que nosotros por lo general hacemos, ¿verdad? En la vida cotidiana, ¿verdad? Y de hecho con los más pequeños, cuando parten su aprendizaje, empiezan a reconocer ciertas letras, ciertas palabras y ciertos números, y obviamente lo que sucede en su mente es una comparación. En el caso de los algoritmos pasa algo muy similar. Y básicamente en los algoritmos existe este símbolo que está aquí, bien, en donde este símbolo hace una comparación, bien. Esa comparación puede ser sí, es correcto, o la comparación puede ser no, no es correcto, bien, como haciendo la analogía al primer punto, bien. Pero para que el algoritmo pueda decidir si es correcto o no, tenemos que conocer los operadores relacionales, que son el mayor, el mayor igual, el menor igual, el distinto. Bien. Entonces acá, en este caso, nosotros podríamos hacer una operación acá. Bien, en esta parte de aquí, nosotros podríamos hacer una operación como, por ejemplo, decir ¿es un 10 o no? Por ejemplo, el 5 es un 10, es decir, lo debería preguntar. Eso es lo que debería comparar el algoritmo. Y en este caso de aquí, el 10 es igual a un 10. Bien, eso es lo que deberíamos hacer acá. Bien, ahora, lo que nosotros deberíamos, en este caso, obviamente ese 5 se lo vamos a entregar a la persona que está analizando, y este 10 también se lo vamos a entregar a la persona que lo está analizando. Pensemos que esta persona, que va a ser un niño, ¿cierto? Vendría siendo nuestro algoritmo. Entonces, ¿qué debería hacer nuestro algoritmo primero? Solicitar el número, analizar, ¿bien?
Por lo tanto, acá sería algo como lo siguiente. Miren, vamos a ir acá, vamos a dibujar el algoritmo primero. Entonces, lo primero que le vamos a entregar a este algoritmo es el número. O lo primero que me va a decir mi algoritmo es cuál es el número. Bien, ahí. Y acá n, por ejemplo. Y lo que debe hacer ahora nuestro algoritmo es pensar, ¿cierto? Procesar, comparar, siguiendo un poco la lógica de esto. O sea, si yo le entrego un 5, ¿qué va a hacer nuestro algoritmo? Va a pensar y va a decir, ¿es un 10? Bien, fijémonos aquí. Luego, si le pasamos el 10, ¿qué va a decir nuestro algoritmo? El 10 es un 10 y lo va a reconocer. Bien, pero tenemos que usar estos operadores, obviamente. Entonces aquí, como tengo que comparar el proceso, la instrucción, en este caso de comparación o la instrucción de decisión, tiene que ver con esta estructura que está aquí, verdadero o falso. En mi caso, en algunas versiones aparece sí y no. Entonces, lo que deberemos hacer aquí es, si el número que yo le acabo de entregar al algoritmo es un 10, ¿bien? Eso es lo que está preguntando, ¿bien? Entonces, si es un 10, simplemente él va a decir sí, es un 10. Y si me voy por el lado del falso, significa que no se cumplió la regla, ¿bien? Por lo tanto, no es un 10. Bien, entonces ahí tendríamos la primera solución de nuestro ejercicio. O sea, el algoritmo tiene que aprender a decidir dependiendo de la regla que nosotros le queramos entregar y que pueda procesar. Bien, entonces siguiendo un poco con esta lógica de preguntar, ¿verdad? ¿Es un 10? ¿El 5 es un 10? ¿Y el 10 es un 10? Bien, lo debe hacer por medio de este símbolo. Bien, y acá obviamente la idea es hacer o utilizar los operadores relacionales y también en conjunto con los operadores lógicos que más adelante lo vamos a ir conociendo. Bien, entonces por ejemplo, ahora nuestro algoritmo ya puede decidir por sí mismo en dónde le vamos a decir cuál es el número. Si le ingresamos el 5, la respuesta que nos va a entregar nuestro algoritmo es no, no es un 10. Bien, y si lo volvemos a reiniciar, le ingresamos el 10 y nos dice sí, es un 10. Bien, entonces estos son los algoritmos de decisión. Bien, esa sería nuestra primera solución en donde estamos comparando si un número es igual a otro. Bien, ahora guardamos esto. Es guía 2, ejercicio 1. Bien, y armamos el siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. Bien, el ejercicio número 2 tiene que ver con lo siguiente. El ejercicio número 2 dice, escriba un programa que lea un número entero que equivale a la edad y determine si es mayor o menor de edad. Bien, en el caso de los mayores o menores de edad, ¿cierto? En algunos casos, por ejemplo, acá en Chile, los mayores de edad son los que tienen 18 años o más, ¿verdad? Esos son mayores de edad. O sea, cuando yo llego a los 18 cumplo la mayoría de edad. Entonces, obviamente, acá ya la regla cambia, ¿verdad? Entonces, nuestro algoritmo tenemos que pasarle o le tenemos que entregar otra regla, ¿cierto? Entonces, si yo le paso, ¿cierto?, la edad, que se va a ser el factor, si la edad fuera 3, entonces podríamos decir que la persona es menor de edad. Eso lo sabemos por regla. Bien. Si la edad fuera 25, podríamos decir que la persona es mayor de edad. Si la edad fuera 18, también deberíamos decir que es mayor de edad. Bien, entonces, ¿cuál es la regla acá? Usando los operadores relacionales, la regla es que tiene que ser mayor o igual a 18, ¿cierto? Esa es la regla principal. Entonces,
lo que tendríamos que nosotros implantar es una regla, una pregunta aquí, ¿cierto? En donde si la pregunta es verdadera o la pregunta es falsa. Bien, si el resultado, mejor dicho, de la pregunta es verdadera, yo voy a decir mayor de edad, por ejemplo, y aquí voy a decir menor de edad. Alguien también podría preguntar lo siguiente. La otra regla es esta. Menor a 18. Entonces, si yo aplico esa regla aquí, sería aquí mayor de edad, si es verdadero. Si esta regla es verdadera, es mayor. Y si la regla no es verdadera, es menor. Si aplicamos esa regla en nuestra simbología, bien, si es verdadero, ¿qué vamos a decir aquí? Es menor. Y aquí es mayor. O sea, dependiendo de la regla, que puede ser esa o puede ser esa la que nosotros escojamos, va a depender de que si es verdadera, vamos a generar una salida puntual. Bien, entonces eso es muy importante también de entender que aquí pueden haber más de una solución. Bien, entonces vamos a analizarlo por medio de nuestra solución algorítmica. Observen. Acá tenemos entonces, la primera regla es que la persona o el algoritmo nos va a pedir que ingresemos por teclado un número que corresponde a la edad. Ingresamos la variable e. Bien. Y aquí, ¿cuál es la regla entonces? Mayor o igual a 18, pero así no me sirve. Debemos especificar la variable que voy a utilizar. ¿Cuál es el típico caso acá? Que muchos ponen edad, pero ahí estaría malo el algoritmo. ¿Por qué razón? Porque si ustedes ponen edad aquí, edad arriba no está definida. Bien, por lo tanto aquí la variable que debieran ustedes definir sería la e. Bien, porque esa es la variable que yo voy a ocupar en mi solución. Si ustedes aquí arriba ponen edad, entonces ustedes aquí deberían poner edad. O sea, eso es lo que manda. Ojo con eso. Bien, me he dado cuenta de que muchos están cometiendo ese error. Y un error que en una primera parte es normal. Ya si lo estoy repitiendo constantemente el mismo error, es porque no estoy entendiendo bien cómo trabajan las variables en el algoritmo. Bien, entonces ahí si tienen algún problema con eso, la idea es que traten de identificar o entender cómo trabaja el algoritmo, fijarse en algunas soluciones, en el resumen que les dejé yo en la intranet de los diagramas de flujo, porque ahí hay ejercicios resueltos, y fíjense ahí en cómo funcionan las variables. Bien, entonces esa es una regla. Entonces si fuera así la regla, si la edad que yo voy a ingresar se cumple la regla, entonces voy a decir que es mayor de edad, ¿cierto? Y en caso contrario, puedo decir menor de edad. Entonces, analicemos el siguiente caso, o los tres casos que vimos acá, ¿cierto? Si ingreso el 3, es menor de edad. Bien, siguiente caso. Si ingreso el 18, mayor de edad. Y si ingreso el 25 o el 45, mayor de edad. Bien, entonces esta sería una posible solución. ¿Cuál sería la otra solución? La otra solución podría ser esta, que alguien pregunte si la edad es menor. Aquí estamos preguntando, ¿es menor a 18? Si es menor a 18, entonces cambio los valores. Bien, si es menor a 18 es menor de edad y si no, es mayor de edad. Entonces, fíjense que aquí con los mismos valores debiera funcionar de la misma manera. Por ejemplo, acá ingreso el 3, menor de edad. Ahora el algoritmo se fue por este camino, bien, por el camino del verdadero. Si ingreso el 18, eso no se cumple, por lo tanto es mayor de edad. Bien, entonces tenemos dos soluciones, esa y la que comúnmente todos preguntan es esa. Bien, y ahí obviamente volvemos a cambiar los valores. Bien, ya tenemos lista entonces la solución del segundo ejercicio.
grabamos la solución, ahí está, grabamos ahora acá, guía 2, ejercicio 2, guardamos. Bien, pasamos ahora al ejercicio número 3. Bien, y el ejercicio número 3 tiene que ver con el siguiente enunciado. Dice, escriba un programa que lea un número entero y determine si es positivo o negativo. Solo para este ejercicio el 0 es positivo. Bien, entonces, lo mismo. Yo siempre por lo general le inculco que puedan rayar. Tenemos tres aristas acá. Tenemos una regla, ¿cierto? Que 0, y aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y muchos números, y acá menos 1, menos 2, menos 3 y de ahí para allá, ¿cierto? Entonces, estos numeritos que están aquí, ¿cierto? Son los negativos, ¿cierto? Los que no los conocían, aquí se los presento, son los negativos, y acá están los positivos, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la regla acá? La regla es la siguiente, que los negativos, ¿cuál es la regla? Son menores que 0, ¿cierto? Y los positivos son mayores que 0, ¿bien? Entonces, básicamente, según el ejercicio, el 0 para este ejercicio solamente es mayor o igual a 0, ¿bien? Entonces, ¿qué voy a tener que evaluar aquí? Una pregunta, ¿bien? Si es verdadero o falso. O sea, yo puedo preguntar primero aquí, ¿es positivo? Yo eso podría preguntar. O podría preguntar falso y verdadero. Yo podría preguntar aquí, ¿es negativo? De las dos maneras es válido. Bien. Por lo tanto, observen acá, es muy similar a la edad, al ejercicio anterior. Bien. Por lo tanto, el ejercicio, acá, creamos uno nuevo. El ejercicio dice lo siguiente. El ejercicio dice, acá, ejercicio 3 dice, escribe un programa que lea un número entero y determine si es positivo o negativo. Bien, entonces, acá, escriba un programa que lea un número. Ingreso un número n. Y la pregunta, ¿el número es positivo? O podríamos preguntar, ¿el número es negativo? Y dependiendo de si es verdadero esto, voy a decir que es negativo, ¿cierto? Y si es falso, voy a decir que es positivo. O el que pregunta así, ¿cierto? Perdón, así. Que estamos preguntando aquí, ¿el número es positivo? Si es positivo, bien, decimos positivo, o el número es positivo, y acá negativo, bien. O podríamos hacerlo así, n es negativo, y aquí n es positivo. Bien, entonces fíjense que cuando ya lo ejecutemos, si ingreso el 4, me dice 4 es positivo. Si ingreso el menos 5 es negativo. Bien, y lo mismo, o sea, si alguien quiere preguntar al revés, ¿qué va a tener que hacer? Cambiar los valores. Bien, de esa manera. Y ahí ya tendríamos armada la estructura. Bien, o sea, puede ser así, o el tradicional es que todos pregunten primero si es positivo. Así. Bien, y ahí estaría perfecto. Bien, cerramos entonces este ejercicio. Si se fijan, la forma de trabajo es muy similar en la mayoría de los casos de esta guía, y obviamente la idea es que puedan irlo practicando, ir conociendo las posibles reglas dependiendo
de la pregunta que se quiera plantear. Siguiente ejercicio, que vendría siendo el ejercicio número 4. El ejercicio número 4 tiene que ver con lo siguiente. El ejercicio número 4, ya esta parte es súper importante porque tiene que ver con los múltiplos. Ojo con esto. Bien, múltiplos. Cuando nosotros hablamos de múltiplos, existen muchas formas de trabajarlo, bien, de procesarlo, pero cuando nosotros hablamos de múltiplos, tenemos que hablar del operador mod, bien, que es el porcentaje, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nosotros decimos los números pares, decimos que los pares son los múltiplos de 2, ¿cierto? ¿Y cuáles son los pares? El 2, el 4, el 6, el 8 y el 10, ¿cierto? Los otros también, ¿cierto? Son los múltiplos de, por ejemplo, 5. ¿Cuáles son los múltiplos de 5? El 5, el 10, el 15, el 20, el 100, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que tiene que hacer nuestro algoritmo ahora es decidir si el número es múltiplo o no de otro. ¿Bien? Y cuando nosotros decimos múltiplos de 2 o múltiplos de 5, la regla que nosotros tenemos que aplicar aquí es el mod. Bien, ahora, ¿cómo lo podemos aplicar? Hay una regla que, por ejemplo, los múltiplos de 2 yo tendría que evaluar esto, miren, eso. Múltiplo de 2, entonces a todos los números le aplico el mod 2. Si quisiera los múltiplos de 5, le aplico el mod 5. Y hay una regla súper importante. Sabemos que estos todos son múltiplos. Estos son múltiplos de 2 y estos son múltiplos de 5. Y si yo calculo eso, la regla es que siempre me debiera dar 0. Bien, si ustedes aplican el mod, siempre me va a dar 0. Bien, ahí. Por lo tanto, la regla es que si yo aplico esta regla, para que sea múltiplo, me va a dar siempre 0. Bien, esa es la regla. Por lo tanto, nosotros vamos a tener una regla acá. Bien, y esa regla va a ser que si el resultado entre un número cualquiera y 2 me da 0, entonces yo voy a decir que es múltiplo de 2 o que es par. Bien, o lo mismo para este caso. Si el resultado entre cualquier número n, que pueden ser todos esos, si el resultado entre cualquier número mod 5 me llegase a dar 0, entonces ¿qué voy a decir? Que es múltiplo de 5. En caso contrario, no es múltiplo de 5, o en caso contrario acá, no es múltiplo de 2, o no es par. Bien. Entonces esa es la regla que nosotros tenemos que entender. Bien, vamos a ponerle pausa un momento. Bien, entonces es muy importante entonces que sepamos cuando me hablen de los múltiplos, bien, poder aplicar esta regla. Bien, si me pidieran los números pares, la regla sería n, donde n es una variable, mod 2 igual a 0. Esa sería la regla que tendríamos que aplicar ahí. Bien, si me pidieran los múltiplos de 5, sería n mod 5 igual a 0. Esa regla la tendríamos que aplicar también en esta instrucción de pregunta. Bien. También más adelante vamos a ver que el mod sirve tanto para los múltiplos como para los divisores, que eso viene más adelante también. ¿Vale? Entonces, vamos a aplicarlo en nuestro algoritmo. Bien. En nuestro algoritmo entonces, acá vamos a
a leer primero el enunciado para ver qué nos dice. Nos dice programa que lea un número entero y determine si el número es par o impar. Bien, por lo tanto, acá solicitamos un número entero. Le ponemos n, bien, y la pregunta, bien. Entonces el algoritmo aquí lo que tiene que preguntar si el número es múltiplo de 2, porque los pares son múltiplos de 2, bien. Por lo tanto acá vamos a tener que trabajar con el número si es par o no, bien. Entonces aquí n mod 2 igual 0. ¿Qué estamos preguntando aquí? El número es par, bien. Entonces si es par decimos aquí n es par, si no n no es par. Bien, y eso es todo lo que vamos a trabajar en esta solución. Bien, entonces si nosotros lo ejecutamos ahora, ingresamos un 4, el 4 es par, y si lo ejecutamos de nuevo, 7, 7 no es par. Cuando decimos que no es par, por lo general a eso se le llama no es, perdón, ahí, no es impar. Perdón, sorry. Es impar. Ahí, ¿cierto? Cuando el número no es par, es impar. Bien. Ahí tendríamos la solución para este ejercicio. Entonces, recuerden, si eso es verdadero, entonces n es múltiplo de 2. Bien, así se lee. N es múltiplo de 2. Bien. También se lee así, el 2 es divisor de n. Bien, también se puede leer así. Si se cumple esta regla, son dos cosas las que se pueden afirmar. N es par o n es múltiplo de 2 y 2 es un divisor de n. Bien. Grabamos el ejercicio. Bien. Le ponemos que sí. Lo grabamos como 2-4. Bien. ¿Está? Y pasamos al siguiente ejercicio, que sería el ejercicio número 5. Y el ejercicio número 5, si ustedes se fijan bien y consideramos la explicación que acabamos de hacer, el ejercicio número 5 dice lo siguiente. Escribe un programa que lea un número entero, bien, y determine si es múltiplo de 7. Bien. Entonces, de acuerdo a lo que hemos explicado acá, ¿verdad? Los múltiplos, ya sea de 2, aplicamos la regla, ¿cierto? Los múltiplos de 5, aplicamos la regla. Y si fueran los múltiplos de 7, aplicamos la regla, ¿verdad? Acá, n mod 7 si es 0. Esa sería la regla entonces. Bien. Entonces la solución para este ejercicio es muy similar a la anterior. Bien. Por lo tanto, hacemos la siguiente solución. Entonces es exactamente la misma estructura, el mismo esquema, porque el programa solicita un número, ingresa un número, ahí, leemos el número, n, puede ser x, para que cambiemos un poco la estructura. ¿Y qué tendríamos que preguntar aquí? Si x, porque el dato que estoy usando ahora, mod 7, si es igual a 0. Entonces si es igual a 0, entonces x es múltiplo de 7. Y si no, x no es múltiplo de 7. Si lo ejecutamos ahora, volvemos a lo mismo. Miren, 49 es múltiplo de 7. Ojo que ahí me quedó pegado el número con la palabra. Recuerden que ahí falta un espacio. Bien. Y si ingreso el 5 no es múltiplo de 7. Bien. Entonces ahí estaría la solución. Entonces aquí falta el espacio para que quede bien. Salimos de esto, le ponemos que sí y grabamos nuestra solución. Le vamos a poner, en este caso, 2, 5. Bien. Perfecto. Pasamos al ejercicio número 6. Bien.
El ejercicio número 6 consiste en también trabajar con lecturas y consiste también en analizar estas instrucciones que estamos viendo. Si se fijan, hasta el momento todos los ejercicios, lo único que hace el algoritmo es, dice, bien, mal, es o no es, bien, pero todavía no hace ningún cálculo, ningún proceso. Si se fijan, en todos los ejercicios que hemos hecho, no hemos hecho ningún proceso matemático, bien. La idea es poder entender esa lógica de cómo trabaja, bien. Bien, perfecto. Ahora, entonces recuerden, siempre que me hablen de múltiplos, la fórmula o el tips es mod, ¿vale? Bien, vamos al enunciado entonces del ejercicio número 6. Dice, escriba un programa que lea dos números enteros. O sea, ahora hay que ingresar dos números, A y B, por ejemplo. Determine cuál es el número mayor y cuál es el número menor. Además dice, se asume que siempre los números serán distintos. Bien. Entonces hay que calcular el mayor y el menor de los números. Por ejemplo, si a una persona, ¿cierto? Yo le digo que, les digo en una pizarra, le entrego esos números, 1 y 8. Y la idea es que él observe los números y me responda cuál es el mayor y cuál es el menor. La persona debería decir, el menor es 1 y el mayor es 8, ¿cierto? Es un ejercicio súper sencillo, es una pregunta muy fácil para nosotros las personas, ¿verdad? Pero a lo mejor si nosotros queremos darle una instrucción al computador para que el computador responda este mismo ejercicio, ahí nosotros vamos a tener que hacer un análisis previo, ¿bien? Entonces, eso es la vida real y nosotros en el mundo de la programación tenemos que a lo mejor considerar que A es una variable que vale 1 y B es una variable que vale 2, ¿verdad? Ahora, perdón, 8. Ahí. Entonces, eh, de acuerdo a lo que estamos revisando, ¿verdad? Entonces vamos a tener que hacer una comparación, ¿verdad? Porque nosotros en nuestra mente tenemos claro que el menor es 1, obviamente por razones obvias, por lo que ya hemos conocido de la matemática, pero el computador, recuerden que es el computador no sabe, ¿cierto?, diferenciar cuál es el mayor entre dos números, a no ser que nosotros le demos la instrucción, nosotros le demos la regla para que pueda trabajar. Bien, entonces, básicamente acá tenemos que también volver a acudir a esto. Bien, porque vamos a tener dos posibles casos. Bien, el posible primer caso es que nosotros ingresemos, el primer caso, que es ese, bien, es que nosotros ingresemos esa combinación. Bien, y el segundo caso es que yo ingrese que A valga, por ejemplo, 10 y B valga 2. Bien, esos son los dos posibles casos en donde A va a ser el menor y B va a ser el mayor, ¿cierto? Y el otro caso es que A va a ser el mayor y B puede llegar a ser el menor. Entonces tenemos dos casos. Esta podría ser un caso, bien, en donde A es menor que B, y el otro caso en donde A es mayor que B. Bien, por lo tanto, dependiendo de la entrada de los valores, nosotros tenemos que decidir aquí quién es el mayor y quién es el menor. Bien, ahora, ¿cuál puede ser la posible pregunta que nosotros podríamos hacer aquí? La primera pregunta que podríamos hacer es esta: A es mayor que B, y si eso llegase a ser verdadero, significa que, ¿qué caso se va a ejecutar? El caso 2, ¿cierto? Por ejemplo, si eso llegase a ser verdadero, si A fuera 10 y B fuera 2, esto va a ser verdadero, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué vamos a decir? El mayor es 10, el menor es 2. Y si no, es porque ingresamos este caso, ¿cierto? 1, 1, ¿es mayor a 8? No, ¿cierto? 1 no es mayor a 8, entonces me voy por este camino y ahí tendríamos que dar otra respuesta. Bien. La otra pregunta que podríamos armar aquí es,
A menor a B, ¿cierto? También podríamos armar esa pregunta. Entonces, si eso es verdadero, ¿quién es el menor? A. ¿Y quién es el mayor? B. Bien. Entonces, eso es lo que tenemos que ir analizando y tenemos que ir trabajando. Bien. Ahora, obviamente, cualquiera de las dos preguntas son válidas. Lo que tenemos que analizar es qué hacer en este camino y qué hacer en este otro camino, dependiendo de la pregunta. Bien. Vamos a revisarlo acá. Entonces acá, en el ejercicio número 6, nos pide lo siguiente. Primero nos pide que ingresemos dos números, A y B. Entonces, ingrese número 1, le ponemos A. Y aquí, ingreso número 2 y le ponemos B. Bien, ahí está. Y la pregunta, ¿cierto? Bien. Y la pregunta puede ser así, ¿A es mayor a B? Bien, ahí. Recuerden siempre usando las mismas variables que hemos definido arriba. Si A es mayor que B, entonces, ¿qué pasa si eso es verdadero? Bien, va a ser el caso cuando nosotros ingresemos 10 y 2, ¿cierto? Entonces, si A es mayor a B, por regla, ¿quién debería ser el mayor? A, ¿cierto? ¿Y quién debiera ser el menor en este caso? B. Bien, ahí. Ahora, si yo llegase a ingresar estos datos, primero, el caso 1, A 1 y B 8, obviamente esta condición no se va a cumplir, porque si A fuera 1 y B fuera 8, 1 no es mayor que 8. Entonces, ¿qué conclusión voy a sacar ahí? Como A no es mayor a B, eso es falso, entonces se puede decir de que ahora el mayor, ¿quién va a ser? B, ¿cierto? Todo lo contrario. B es el mayor. ¿Y quién va a ser el menor? En este caso de acá. Ahí. A, ¿cierto? A es el menor. Bien. Entonces fíjense en lo que sucede acá. Entonces vamos a ingresar el primer caso que sería este, 1 y 8. Ingrese número 1. 1. A vale 1, ¿cierto? Ingresa el número 2, que va a ser B. 8. Analizamos esto. No se cumplió y me va a decir que B, que es 8, es el mayor y 1 es el menor. Analicemos el siguiente caso. A vale 10 y B vale 1. Como se va a cumplir de que A es 10 y B es 1, A es mayor que B, entonces me va a decir que 10 es mayor y 1 es el menor. Bien, y ahí tenemos la solución de ese ejercicio. Entonces analizarlo muy bien ese ejercicio, ya que más adelante también vamos a tener que comparar entre dos variables. Bien, bien. Entonces aquí cerramos este ejercicio, lo grabamos como 2-6 y pasamos al ejercicio número 7. Bien, el ejercicio número 7 dice lo siguiente. Acá está. Dice lo siguiente. Dice, escribe un programa que lea un número entero y determine si tiene o no 3 dígitos. Bien, eso solamente. Si tiene o no 3 dígitos. Bien. Para resolver este ejercicio, entonces, lo que tenemos que analizar acá es determinar si el número tiene 3 dígitos o no. Y aquí tiene que ver mucho con los operadores lógicos. Porque tenemos que ver, en este caso, rangos de números. Bien, de números. ¿Por qué razón?
Porque cuando nosotros analizamos los números entre en los números de tres dígitos, los números de tres dígitos, por ejemplo, son los de un dígito. ¿Cuáles son los números de un dígito? Son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, ¿cierto? Y el 0. Esos son los números de un dígito. Podríamos decir que los números de un dígito están entre 0 y 9, ¿cierto? Ahí, entre 0 y 9. Los de dos dígitos. ¿Cuáles son los números de dos dígitos? Está el 10, el 11, hasta el número 99, ¿cierto? Entonces los de dos dígitos son o están entre 10 y 99. Y los de tres dígitos son el 100, el 101, hasta el número 999. Entonces eso podríamos decir que los números de tres dígitos están entre esos valores. Bien. Ahora, y los de cuatro dígitos, lo mismo, tenemos que hacer el análisis, ¿verdad? Y hasta dónde están. Obviamente a nosotros nos están preguntando por eso, que son los números de tres dígitos. ¿Y los números de tres dígitos cómo son? Es un rango. ¿Y cómo nosotros definimos un rango? El número tiene que estar entre mayor o igual a 100 y el número tiene que ser menor o igual a 999. Esa es una solución que es válida. Bien, esa. Otra solución que puede ser válida es que n sea mayor a 99 y n sea menor a 1000, que también es una solución válida. Ambas soluciones son correctas. Bien, por lo general todos se inclinan por la primera. Bien, entonces cuando hablamos de rangos, recuerden que es el operador y. Bien, tienes que cumplirse esas dos condiciones. Vamos a analizarlo entonces acá. Entonces el ejercicio 7 sería de la siguiente manera. Dibujamos aquí. Ahí, bien. Y a 2. Ingreso un número. Y el dato acá que sería n. Bien. Y preguntamos, si el número es mayor o igual a 100 y, recuerden que el i puede ser así también, bien, el número es menor o igual a 99 o a 999, recuerden que el i puede ser así o así, bien, ¿qué vamos a decir? Es de 3 dígitos, o aquí ponemos n es de 3 dígitos y acá n no es de 3 dígitos. Bien, y ahí está la solución. Bien, recuerden que esta guía es condiciones simples. Si ingresamos un número, el 5, no es de 3 dígitos, y si ingresamos el número 6, 7, 8, sí es de 3 dígitos. Bien, entonces ya tendríamos nuestra solución. La regla entonces es, si me preguntan cantidad de dígitos, simplemente ahí está la regla. Mayor o igual a 100, menor o igual a 99. Bien, si me preguntan los múltiplos, mod, dependiendo del múltiplo que me pregunten. Si me preguntan los múltiplos de 12, n mod 12 igual 0. Bien, entonces ya tenemos nuestra solución. Lo grabamos 2.7. Bien, save. Vamos al siguiente ejercicio, que sería el ejercicio número 8. Bien, para el ejercicio número 8 vamos a revisarlos a continuación. Y el ejercicio número 8 ya, si se fijan, aquí ya hay que hacer un cálculo. Miren, dice, escriba un programa que lea un número entero correspondiente al precio de un producto o al valor de un producto. Determine si tiene descuento del 10%. El producto tiene un descuento si su valor supera los 10.000 pesos. El programa debe mostrar el total a cancelar y si tiene o no tiene descuento.
Ya, este ejercicio es súper interesante porque ya aquí empezamos a hacer cosas en caso de que se cumpla algo. Bien, empezamos a hacer cálculos en caso de que sea correcto o incorrecto. Bien, por lo tanto, ¿qué me dice primero? Me dice que tenemos que ingresar un precio. Bien, analicémoslo primero por la pizarra. Básicamente lo que me está diciendo es, si una persona llega a comprar algo, bien, y si el producto vale, por ejemplo, 1000 pesos, bien, la persona lo que debe pagar, en este caso, son 1000 pesos, ¿cierto? Ahí. Porque no se cumplió la regla, ¿cierto? ¿Cuál es la regla aquí? La persona básicamente va a ver un proceso aquí que él va a preguntar, ¿cierto? Va a preguntar, esa es la regla, ¿bien? 1000 es mayor a 10.000, entonces como no es mayor a 10.000, no se hace nada, ¿bien? Luego viene otra persona y compra algo a 20.000 pesos. Se pasa por un proceso en donde se pregunta. Aquí es no, ¿cierto? Esa es la respuesta. La respuesta aquí como es sí. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer si la respuesta es sí? A los 20.000 le calculamos el 10%. ¿Y eso cuánto me debería dar? 2.000 pesos, ¿cierto? Ahí. ¿Qué deberíamos hacer después? A los 20.000 le restamos los 2.000. Y eso me va a dar 18.000 pesos. Eso es lo que voy a tener que pagar y eso es el descuento que me están aplicando. Bien, entonces siempre lo que yo recomiendo es analizar los dos casos en papel. Bien, es decir, manualmente. Ahí tenemos los dos casos. El caso que yo pague menos de la cifra y el caso de que pague más de la cifra. Bien, entonces vamos a reflejar esto mismo mediante un diagrama de flujo. Bien, entonces, obviamente va a haber una pregunta, ¿cierto? Entonces, la idea es que ustedes ya tengan claro cuál es la pregunta y cuál es la entrada. Bien, vamos acá, hacemos un control N, ahí, y acá solicitamos el precio del producto, ¿cierto? Precio del producto, le ponemos P, bien, de precio, y hacemos la pregunta. Como P es nuestra variable, P supera los 10.000 pesos, esa es la pregunta que deberíamos hacer, ¿cierto? Esa es la regla. P supera los 10.000 pesos. Entonces, si supera los 10.000 pesos, aquí sería la respuesta verdadero y falso, ¿cierto? Si supera los 10.000 pesos, ¿qué vamos a tener que hacer? Calcular el descuento y el total, ¿verdad? Entonces, eso ya lo habíamos hecho en otros ejercicios anteriores. Entonces aquí básicamente declaramos una variable que se llame descuento, que va a ser igual al precio, que es P, por 0.1, ¿verdad? Y luego calculamos el total, que sería P menos el descuento, que sería la variable que ocupamos ahí, ¿verdad? Ahora, obviamente ya tenemos eso, ¿bien? Aquí hay varias formas de trabajarlo, ¿bien? Lo otro que también podríamos hacer, si eso es falso, entonces haríamos esto, miren. El descuento sería 0, ¿verdad? Y el total sería simplemente P, ¿bien? Esa podría ser una solución, ¿bien? Ahora, ¿qué vamos a tener que mostrar? El descuento que se le aplicó, que sería desc, que puede ser 0 o puede ser algo mayor que 0. Y por otra parte, al final de todo esto, le podríamos mostrar el total a pagar, ¿cierto? Que sería, voy a poner el signo peso aquí y el signo peso acá para que se vea mejor, el total. Bien, entonces analicemos los dos casos. Ahora miren, ese caso que paga lo que compró, el total sería P, ¿cierto? Y acá, si es verdadero, se hacen los procesos que ya debiéramos manejar, debiéramos conocer. Bien,
Ahora, si nosotros ejecutamos esto, dice precio del producto. Supongamos que fueran los 1000 pesos que habíamos definido en un momento. Entonces me voy por aquí. P vale 1000 pesos. ¿P es mayor a 10.000? No. Entonces el descuento es cero y el total voy a guardar ¿qué cosa? P, que son los 1000 pesos. ¿Qué me debería decir el programa entonces? Que el descuento es cero y el total es 1000. Damos el enter y ahí está. Bien, se fue por este caminito. Ahora, analicemos el segundo caso. El segundo caso es cuando yo ingreso 20.000 pesos. P ahora vale 20.000 pesos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Desk. Calculamos entonces, ¿se cumple la condición? P es mayor a 10.000? Sí. Calculamos el descuento de 20.000. Calculamos el total, que sería P menos el descuento. Y después mostramos el descuento y después mostramos el total. ¿Por qué colocamos la respuesta aquí abajo? Porque en ambas soluciones tenemos obviamente las mismas variables. Entonces es válido eso. Damos un enter, bien, y ya tenemos nuestra respuesta esperada que ya lo habíamos analizado acá. Bien, entonces ahí ya tenemos este ejercicio de condiciones. Bien, cerramos entonces, espero que les haya quedado claro, bien, la forma en cómo vamos complementando con lo del ejercicio de la guía número 1, bien, 2.8 y lo grabamos, bien. Posteriormente a eso haríamos el último ejercicio, que es el ejercicio número 9, bien. Vamos a revisar entonces el ejercicio número 9, 9, 9, 9, lo tengo por acá. Acá está, ejercicio número 9. Bien. El ejercicio número 9 entonces tiene que ver con lo siguiente. Vamos a ir al enunciado. Acá está, dice, escriba un programa que lea 3 notas válidas entre 1 y 7. Calcule su promedio y debe mostrar en pantalla el promedio y se aprobó o reprobó el ramo. Bien. Cuando hablamos de notas válidas, esto lo explicamos más adelante con los procesos de repetición. Simplemente aquí lo que vamos a hacer es leer la nota. Bien, vamos a suponer que vamos a ingresar notas válidas entre 1 y 7 para no adelantarnos a lo que es la guía de los otros ejercicios. Bien, le vamos a poner pausa un poco. Ya. Entonces, como tengo que leer 3 notas válidas entre 1 y 7, bien, calcular el promedio y tengo que ver si aprobó o reprobó el ramo. Si nosotros eso lo llevamos al mundo de análisis, vamos a tener que ingresar 3 notas. Puede ser, un caso puede ser esta, que las notas sean todas buenas, por ejemplo un 5, un 6 y un 7, ¿verdad? ¿Cuál es el promedio aquí? Sumamos, ¿cierto? 5 más 6 más 7 y eso partido por 3, ¿verdad? Y eso me daría el promedio que serían 18 partido por 3, un 6, ¿cierto? Y el otro caso, ¿cierto? Lo voy a poner aquí en rojo. El segundo caso es que la nota sea mala, ¿verdad? Por ejemplo, que sea un 4, un 1 y un 1, ¿cierto? Entonces, si yo sumo eso, sería un 4 más 1 más 1 partido por 3. Eso es un 6. 6 partido por 3, eso es un 2. Entonces, tenemos dos casos, ¿verdad? El caso que, en este caso, que yo apruebo y el caso en que nosotros reprobamos. Reprueba. Reprueba. ¿Bien? Ahora, una vez que nosotros tenemos listo ese análisis, obviamente también tenemos que saber cuál es la regla, ¿cierto? La regla es que para aprobar, ¿cómo tiene que ser la nota? Mayor o igual a 4. ¿Bien? La otra pregunta que podemos hacer también, o la otra regla que nosotros podemos hacer, es preguntar si reprueba primero, si es menor que 4. ¿Bien? Esas son las dos alternativas que tenemos. ¿Bien? El ejercicio del promedio nosotros ya lo hemos hecho, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo rápidamente. Son 3 notas entonces las que vamos a solicitar. La nota A, B y C. Bien. Entonces acá
en el Paint, armamos la estructura, bien, así, y vamos a hacer lo siguiente aquí. Ingresamos, ingrese nota 1, ahí está, ingrese nota 1 y leemos A, o N1, bien, ingrese nota 2, ingresamos B. Ingrese nota 3, ingresamos C. Calculamos el promedio inmediatamente, miren. Acá, prom o P, bien, paréntesis, A más B más C, y todo eso partido por 3, de acuerdo a lo que hemos explicado del promedio, ¿cierto? Y ahora viene la pregunta, la regla, porque la regla se hace en base a qué cosa. Vamos nuevamente aquí al esquema. La regla se hace en relación al promedio, ¿verdad? Es decir, el promedio y el promedio. Bien, entonces nosotros lo que vamos a tener que hacer acá es, si el promedio, la variable prom que ustedes escogieron ahí, no puede ser promedio, ¿cierto? Porque nuestra variable se llama prom. No puede ser p, porque nuestra variable, ¿cómo se llama? Prom. Bien, si el promedio es mayor o igual a 4, ¿qué vamos a decir entonces? Aquí, aprueba con un y mostramos el promedio. Y en el segundo caso, reprueba con un prom. Bien, entonces acá ingresamos las notas y analizamos el primer caso. Un 5, un 6 y un 7. Miren, un 5, un 6 y un 7. Aprueba con un 6. Ahí está el primer caso. Y el segundo caso es un 4, un 1 y un 1. Reprueba con un 2. Bien. Y ahí ya tenemos los dos elementos. Entonces, fíjense en cómo hemos estado solucionando los ejercicios. Siempre es aconsejable rayar, pintar, dibujar, armar una estrategia de tal manera de después esa misma estrategia llevarla al mundo de la programación. Bien, entonces eso sería, dejamos grabado entonces nuestro ejercicio 9, 2-9, y obviamente la idea es que puedan ustedes irlo practicando, irlo trabajando, y cosa que cuando lleguemos a las otras guías de repetición, de condiciones un poco más anidadas, ¿bien? De rangos, con tablas, podamos ser capaces de dar a conocer cada una de estas formas de trabajo y que puedan obviamente aplicar cada una de estas técnicas dependiendo del problema a desarrollar, si es múltiplo, si me piden la cantidad de dígitos o promedio, promedio con porcentajes, etcétera. Bien, entonces este video lo dejamos hasta acá y espero que les sea de utilidad. Bien.